Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabricio Cedeño. Soy estudiante de la Universidad Indoamérica. En este momento voy a hacer un análisis de un trabajo de estructura orgánica funcional del Estado. Primero, en base al artículo 113 de la Constitución, voy a dar dos ejemplos de personas que estén impedidas de ser candidatos a elección popular. Pero primero, vamos a ver qué nos dice el artículo 113 de la Constitución. Artículo 113. No podrán ser candidatos o candidatas de elección popular, primero, quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. 2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delito sancionado con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. 3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 4. Las juezas y jueces de la función judicial del Tribunal Contencioso Electoral y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. 5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de los ecuatorianos y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. 6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras y servidores públicos y los docentes podrán candidatarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidores o servidores públicos o docentes. 7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. Me pide que dar dos ejemplos de personas que están impedidas de ser candidatos de elección popular. Bueno, para mí uno de los principales que están negados son las personas políticas quienes tengan penas ejecutoriadas. Se sobreentiende que al momento de tener una pena ejecutoriada en su contra, quiere decir que tuvo culpabilidad en un acto indebido. Por tanto, por cuestión ética y moral, estarían prohibidos o impedidos de ser candidatos. Un segundo ejemplo podría poner los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra tarea. Estando activamente, ellos tienen una tarea distinta a la de ejercer una función pública o política en este caso. Ellos como miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional, tienen unas responsabilidades muy diferentes. En caso de que ellos quieran ser candidatos de elección popular, tendrían que renunciar a sus cargos. ¿Entendido? Entonces, otra de las que me parece súper bien, por irresponsables, quienes adeuden pensiones alimenticias. Para mí, una persona que adeude pensiones alimenticias, quede irresponsable con sus hijos, no podría ser candidato de elección popular, ya que siendo candidato de elección popular ya no va a ser responsable de sus hijos, sino va a ser responsable de la mayoría de ecuatorianos, dependiendo a qué cargo aspire, ¿no? Bueno, como segundo punto, vamos, segunda pregunta. Del año 2008 a la actualidad, ¿qué cambio ha tenido la reelección en el país? Acordémonos que en el domingo 4 de febrero del 2018 hubo un referendo. El referendo que nos decía que podían aplicarse a través de 3 vías un referendo. Se elimina la figura de la reelección indefinida en este referendo. Se elimina la figura de reelección indefinida de la Constitución. Porque el texto anterior decía que podía haber la reelección indefinida. Entonces, en este referéndum, en la pregunta 2 de este proceso, tenía como
como fin la eliminación de la reelección indefinida. Por lo tanto, como ganó el sí en este referéndum, en la Carta Magna será reemplazado este anexo de la pregunta 2. El Código de la Democracia también fue cambiado. Pero en esto hubo varias interrogantes. Se plantearon 4 cambios a la Carta Magna, 2 sustituciones en los artículos 114 y 144, también la incorporación de 2 disposiciones generales para que pueda tener efecto esta reelección indefinida, la eliminación de esta reelección indefinida. Hoy en día las autoridades podrán reelegirse solo una vez para el mismo cargo, incluyendo el presidente de la República. Por esto se eliminó la enmienda constitucional que se aprobó en la Asamblea en el 2015, no sé si recuerdo. En esa reforma se establecía la reelección indefinida, la aplicación de la reforma hasta el 2008. Todo esto afecta a varios políticos, asambleístas, que no estaban de acuerdo, pero por la mayoría de Lenín Moreno y por estar siempre afín al gobierno de turno, hacían eco de estar positivamente apoyando esto, pero en sí les afectó mucho. Entonces, ahora como estrategia tienen los que fueron alcaldes, que ya no se pueden reelegir, ir a la prefectura, y de la prefectura igual a ir al alcalde. Entonces va a haber un cruce de cargos públicos en este caso. En cargos públicos de elección populares van a ser candidatos, pero van a cruzarse los cargos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un plebiscito y un referendo. Vamos a hablar, ¿qué referendo? Bueno, he buscado unos significados. Que referéndum me dice de latín referendo, gerundio de refere, procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o acto administrativo cuya ratificación por el pueblo se propone, su plural es referendus. Y plebiscito, de latín plebiscitum, consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que se apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc. Entonces, vemos que en la explicación de ambas se hace una referencia a someter al voto popular, nos dicen las dos, ¿no? Si bien el referéndum nos habla de que se vota por las leyes o actos administrativos, y en el segundo nos dice que se va a hacer la votación de soberanía, ciudadanía y poderes excepcionales. Esta para mí es la diferencia más grande que existe entre plebiscito y referéndum, pero ojo, que las dos se van a votación. Esa es la coincidencia que tienen y por eso es un poquito que nos confundimos. Bueno, veamos otra base. En base a lo que manifiesta el artículo 441 de la Constitución, ¿qué materias no pueden tocar las enmiendas constitucionales? Para saber qué no pueden tocar, qué materias no se puede tocar las enmiendas constitucionales, vamos a leer qué dice el artículo 441. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezcan restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará 1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos de 8% de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año realizado el primero. La reforma solo se aprobará si se obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Eso nos da el artículo 441 nos da más o menos la pauta de cómo se realizan las enmiendas constitucionales, ¿no? Pero
nosotros tenemos que ver qué materias no pueden tocar las enmiendas constitucionales. Las enmiendas constitucionales no pueden tocar las limitaciones al acceso de las garantías constitucionales, a restringir derechos y garantías. No podemos tocar, por ejemplo, se me viene a la mente los convenios internacionales que tenemos, poder tocar el prohibir o limitar el tema de los derechos humanos, o limitar porque los derechos humanos nos habla mucho del respeto a las personas privadas de la libertad, por ejemplo. El derecho a la salud de ellos, a la alimentación, al uso del agua limpia, por poner ejemplos. Entonces, no podría hacerse por medio de una enmienda constitucional decir, se les va a dar la comida pero no la salud, porque vulneraríamos los derechos humanos de ellos. Entonces, podemos poner como ejemplo varios convenios internacionales que se tiene firmado el Ecuador. Entonces, esos no los podríamos tocar por medio de enmiendas constitucionales, sino que deberían tener otro procedimiento, otro trato. Eso es todo. Es un, es un, es un bonito tema que hemos visto. Vamos a seguir fortaleciendo lo que es la estructura orgánica y funcional del Estado para así entender todo su proceso, cómo se creó y para qué sirven las instituciones en sí. Vamos a tener otros chats, otros videos, así que síguenos de mi cuenta.